Hola mis viajeros, explora conmigo las bellezas de nuestro planeta, porque somos desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejamos estela, junto a Aura de Venezuela. No te pierdas el documental. ¡Nos vemos! El día de hoy recorreremos la corbeta Leander, el terrario, el aviario y el planetario. Sin más, iniciemos. Nos encontramos en el barco Leander. Dentro de la embarcación, los visitantes se van a encontrar con réplica de los armamentos y municiones de Leander, el original que estuvo navegando por 6 meses de su salida el 2 de febrero de 1806, desde Nueva York hasta la vela de Coro, que llegó el 3 de agosto. Fue construido con madera de producción nacional. Las cuadernas, las costillas del barco, fueron estructuradas con maderas de algarrobo traídas del estado Bolívar y de la población de Barlovento, en la entidad mirandina, y el resto del barco está fabricado con madera de teca proveniente de los estados Portuguesas y Barinas. Así que síganme, vamos a conocer sobre este barco. La corbeta Leander fue la embarcación en la que Francisco de Miranda arribó a la vela de Coro el 3 de agosto de 1806. El proyecto Leander fue diseñado por el arquitecto Franco Mucusi y es una réplica exacta utilizando los mismos materiales de construcción y acabados de la época. Y continuamos nuestro recorrido por el parque, y esta vez nos divertimos con las distintas especies que se encuentran en las diversas áreas para continuar nuestro paseo por el terrarium. Uno de los aspectos importantes a destacar cuando entras al terrario son sus tarifas de costo, que varían dependiendo de la tasa vigente en el Banco Central. La entrada en general cuesta $2, los alimentos para las distintas especies $1 y fotografía con la serpiente $1. El terrario del Parque del Este es una instalación que alberga animales de distintas especies, como arañas, tortugas, ranas y muchísimas serpientes. Esta institución se encarga de promover la protección de la fauna por medio del conocimiento y la interacción supervisada con estas. Ok, vamos a ver, el primer invitado que les vamos a mostrar es un animalito que es muy incomprendido, pero es vital para el medio ambiente. En muchos casos lo consideran un indicador de contaminación. No se lo adivina. Tiene 4 paticas y la leyenda dice que si le dan un beso se convierte en príncipe. ¡La rana! Un sapo, muy bien. Ya les vamos a presentar. El terrario posee actividades diversas además del recorrido por su exhibición, en donde los distintos especialistas le muestran al público las cualidades de muchos de los animales que acá se encuentran y los riesgos de manipularlos cuando no se tiene el conocimiento necesario. En especial, a los niños se les enseña que hay que respetar a estos animales y su hábitat. El terrario es una buena opción para los chamos y el costo para acceder es bajo. Abren un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se recomienda especialmente que se aprecie la última especie de la exposición porque es increíble. Los lunes no abren por labores de mantenimiento. Venezuela es uno de los 10 países de mayor biodiversidad en el mundo.
cuenta con una abundante avifauna. Unas 1.370 especies identificadas sobrevuelan el territorio nacional. La del aviario es una muestra representativa de nuestra riqueza natural. Entre las aves que podemos encontrar en este lugar están las paseriformes. Estas son de tamaño reducido y habitan en las más diversas regiones. Uno de los especímenes pertenecientes a este grupo es el pajuí copete de piedra. Por otro lado, también hallamos a las piciformes, representadas por los coloridos tucanes. Las piscitaciformes, entre las que están las cacatúas, y las estrigiformes, conocidas como aves rapaces, y a este último grupo pertenecen los búhos y lechuzas. Sin embargo, la mayor atracción la constituyen los pistácidos, grupo en el que reinan las coloridas y hermosas guacamayas, bandera que lucen el amarillo, azul y rojo del tricolor patrio. Todos estamos llamados a disfrutar de estos atractivos naturales, manteniendo y fortaleciendo una cultura ecológica de preservación de espacios que conforman nuestra identidad nacional. Y aquí apreciamos al rey Samuro. Y entre las aves Falconidae, el caricare encrestado. Y con tanto calor decidí comprarme un rico helado junto a uno de los vendedores ambulantes de la zona. Pueden encontrar de diversos sabores, entre los que destacan de coco, parchita, de frutas, al igual que si desean otro tipo de caramelía, pueden encontrar algodones de azúcar, obleas, galletas, lo que verdaderamente deseen para su deleite. Continuando con el recorrido, nos dirigimos a conocer uno de los atractivos principales del aviario. Esta vez conocimos una nueva especie, la grulla coronada. ¡Qué bonita es! Y ya para finalizar con nuestro recorrido, decidimos visitar el Planetario Humboldt, que es una de las instituciones venezolanas dedicadas al estudio y enseñanza de la astronomía, astronáutica y ciencias afines. Se localiza dentro del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, o Parque del Este, en Caracas, Venezuela, y está adscrito al Servicio de Hidrografía y Navegación de Venezuela de la Armada Bolivariana Venezolana. El diseño es obra del arquitecto venezolano Carlos Guirnat.
Adicionalmente, el planetario presta servicio en el área de la enseñanza de la física, matemática, química, geografía y ciencias de la Tierra, contando con personal calificado para el desarrollo de sus actividades por medio de talleres y cursos. Sus orígenes se remontan a mediados de los años 1950, cuando el entonces director del Observatorio Naval Cajijal, el Dr. Eduardo Roll, es comisionado por el gobierno para adquirir equipos ópticos para el observatorio en Alemania, además de un proyecto planetario de la Casa 6 para el futuro planetario Humboldt. Posteriormente, los equipos adquiridos llegan al país y el proyector es instalado en el planetario, cuya construcción se había iniciado el 15 de enero de 1959 y cuya inauguración se produciría 2 años más tarde, el 23 de julio de 1961. Sí, con eso ingresan ahorita a la función de las 4 de la tarde de extraterrestre. Ok, gracias. A la orden. Gracias. Y sí, amigos creyentes, nos encontramos en el planetario Humboldt y ahorita acabamos de cancelar una entrada para ver un especial de vida extraterrestre. Así que estamos en la colita esperando para ver este especial. A ver qué trata. Y bueno, amigos clientes, esto ha sido todo por esta edición y realmente los que estén en Caracas, anímense a vivir la experiencia de visitar este maravilloso parque. ¡Nos vemos!